Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una situación que no se ha mencionado aquí, al menos en Chile. Me imagino que en otros países tal vez lo mencionarán a la pasada en Occidente, pero son las enormes protestas que están ocurriendo en Irán. ¿Y por qué es importante? Porque hay ciertos elementos que se repiten con respecto a actos que ocurren en otras partes del mundo, pero en este caso las protestas de Irán tienen una doble vertiente. Hay grupos de derecha y de izquierda que buscan derrocar al gobierno, y esto ha sido la acumulación, el cúmulo de un rechazo a las políticas de la República Islámica, un gobierno teocrático, es decir, mezcla de la iglesia con el Estado, pero en un solo organismo que controla. Aquí la iglesia tiene, la iglesia chiita, o al menos las iglesias chiitas, una presencia no menor y controla en gran parte el gobierno de Irán. Incluso la cabeza de gobierno es el ayatollah, que es un líder religioso, para que se hagan la idea. Y que se rebelan en contra de estos grupos de derecha y de izquierda, pidiendo derrocar al gobierno ahora por el descontento que está habiendo, para implementar distintos gobiernos. Vamos a ver, uno de izquierda de tendencia socialista y otros que están pidiendo el regreso de la monarquía, que estuvo en su momento. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Osa Luis por convertirse en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte al canal voluntario a través de Flow. Así que muchas gracias, Osa Luis, te lo agradezco. Es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este canal sigue adelante. Pero vamos al detalle. ¿Por qué comenzaron estas protestas en Irán? Uno se preguntaría qué está ocurriendo en Irán que haya causado estas protestas. Y al igual que muchos de estos hechos, no es que sea algo que ocurre de la nada, aunque en este caso sí fue una chispa explosiva lo que lo causó, sino que hay un hecho que se acumula a situaciones anteriores, pero que en este caso fue tan fuerte el hecho de desencadenamiento que generó una reacción en cadena que está causando un caos enorme en Irán. Tanto así que el gobierno iraní cortó las conexiones a internet por una semana. Y vamos a ver que el nivel de represión no es como lo que dicen aquí en Chile, que reprimen de verdad. No, ustedes no tienen ni idea de lo que es la verdadera represión. Cuando vean lo que ocurrió en Irán, se van a dar cuenta de lo que es represión de verdad. Pero vamos al detalle. ¿Qué ocurre? Que en Irán, desde el año 1979, su economía se encuentra completamente subsidiada en casi todas las áreas de su economía por el Estado. ¿Por qué? Porque antes de eso, antes de que hubiera la revolución islámica que implementó un estado teocrático islámico chiita en 1979, estaba la monarquía de la dinastía Pahlavi, que era del Shah de Irán, el emperador de Irán. Y ellos tenían una tendencia, digamos, política de derecha, se podría decir. Eran monarquía, unas monarquistas, una monarquía absoluta y en algunos casos semi-absoluta, que implementó políticas de libre mercado, de intento de empujar una sociedad secularizada. ¿A qué me refiero con esto? De separar la religión del Estado y tratar de permitir diversidad de opiniones que no estuvieran condicionadas por la religión imperante. Y eso generó que tuvieran rechazo por grupos de izquierda, por supuesto, que estaban en contra de eso, pero principalmente también por grupos, podríamos decir, conservadores, corporativistas, y que querían implementar un Estado conservador teocrático que impusiera por la fuerza sus preferencias, cosa que lograron hacer en 1979. Ahora, no porque la monarquía sea una maravilla necesariamente, es como compararlo con el tema de Pinochet. Era un sistema estable que había durado cerca de un siglo, estaban, al menos en Irán, tenían políticas de libre mercado, estaban tratando de occidentalizarse, buenas relaciones con Occidente y empujar una cultura de tolerancia religiosa y tolerancia en preferencias personales. Pero también eran un régimen que tenían policía secreta, que asesinaban personas, que se torturaban, aunque no se acerca para nada a lo que ocurrió después durante la República Islámica. Pero para que se hagan esa idea, el tema es que los que quisieron derrocar al Shah de Irán lo reemplazaron por una teocracia autoritaria islamista que después fue a la guerra con Irak y que ha estado constantemente, digamos que, interviniendo en otros países con subsidios a guerrillas chiitas y también con gobiernos autoritarios de carácter teocrático tradicionalista islámico. ¿A qué me refiero con eso? Conservadurismo extremo, como dirían algunos, de tendencia islámica, lo que es distinto al conservadurismo tradicionalismo occidental, porque el de las ramas islámicas suele ser mucho más, ¿cómo decirlo?, lesivo, molestoso para las mujeres, como entenderán, por temas de vestimenta, con temas de que pueden hacer en la vía pública, suma y sigue, además de que ciertos actos se penan con la muerte. No vamos con ese detalle. Pero el tema es que estaba todo muy subsidiado desde que llegó la República Islámica en 1979. Y uno de esos subsidios era el combustible. Irán es uno de los productores de combustible más grandes del mundo, pero aún así decidieron subsidiar absolutamente todo en su economía y eso genera que se vayan endeudando. ¿Y qué ocurrió? Que como están extremadamente endeudados, y así me refiero extremadamente endeudados, con países también como China, van a ver que algunos efectos se van repitiendo con lo que ocurre en otras partes del mundo, decidieron cortar los subsidios al combustible. Pero estaba tan subsidiado que al momento que quitaron los subsidios,
aumentó el precio en un 200% del combustible y esto generó una explosión a nivel nacional en Irán. ¿Qué significa que aumente en un 200% el precio del combustible? Que si el combustible costaba 100, la benzina, el combustible, el petróleo, pasa de un día a otro costar de 100 a 300, para que se hagan la idea. Y como podrán darse cuenta, es mucho. Eso es un aumento muy grande del precio del combustible. Y cuando el combustible aumenta tanto, todo aumenta. Porque todo necesita ser transportado de un lugar a otro. Si usted necesita hacer pan, necesita harina. Y esa harina no se teletransporta a su despensa. Usted necesita comprarla en algún lugar. Y para que llegue al lugar, digamos el almacén, donde usted la compra, necesita ser transportada de un lugar a otro. ¿Y qué hacen eso? Los camiones, que usan combustible. Entonces, ¿qué pasa si el combustible se dispara su precio? Bueno, todo sube de precio. Entonces podemos entender el problema que hay ahí. Y por un lado yo diría que está bien que no se ande subsidiando esas materias, está bien que se quiten los subsidios, porque eso justamente es quitarle el dinero a un grupo de personas para empezar a subsidiar otras cosas que no son competitivas de manera natural. Pero a la vez que uno hace eso hay que entender que cuando quitas un subsidio sube el precio de algo, entonces como hay que equilibrar eso y se ha hecho en otros países, es que a la vez que quitas el subsidio, quitas los impuestos que hay a esos productos, o lo otro es quitar gradualmente un subsidio a la vez que quitas también impuestos. Pero lo que hicieron en el gobierno de Irán, que con sus tendencias económicas corporativistas y socialistas son tan geniales en su planificación, lo que decidieron hacer es que después de quitar los subsidios, claramente, y lo lógico que tenían que hacer, subieron los impuestos. Entonces, además de quitar el subsidio al combustible, que aumentó el precio de todo, decidieron subir los impuestos para poder gastar más. ¿Y cuál fue la excusa que ellos dijeron para quitar estos combustibles? Bueno, es que vamos a meter más subsidios en otras áreas de la economía. Parece que estos no entienden. Bueno, y eso generó una explosión enorme en Irán que ha generado conflictos, muertos, cientos de muertos dicen algunos, otros dicen que miles de muertos, vamos a ver el detalle con respecto a eso, y enfrentamientos que han generado tal radicalización que ahora hay grupos de derecha y de izquierda llamando a derrocar el gobierno y a la República Islámica, algunos para implementar un sistema más bien socialista, que son los grupos universitarios, lo vamos a ver un poco más adelante, y otros que son aquellos de la derecha, están llamando al regreso de la monarquía que había antes para implementar un sistema de libre mercado, algo autoritario y con la implementación de una sociedad que no esté controlada por la religión secular, es decir, separación de iglesia y estado y permitir diversidad religiosa y también distintas actitudes en temas morales a nivel personal. Vamos al detalle, ¿cuál es el contexto de todo esto? Que además, como dije, hay un contexto económico, hay mucho descontento porque el desempleo es alto. En Irán lleva bastante tiempo, lleva años con desempleo que va oscilando entre el 11% y el 15% de desempleo. Como entenderán, esos son un desempleo altísimo. Especialmente en los más jóvenes hay un desempleo que es muy alto. Cerca de un 30% de desempleo en la gente joven y en algunos casos llegando por sobre el 40% en las personas más jóvenes. Mucho desempleado. ¿Por qué? Por las políticas económicas de carácter corporativista y socialista en la economía, que llevan desde 1979. También, y esto les va a sonar parecido a los argentinos, el gobierno de Irán tiene una inflación alta. ¿Qué significa que haya inflación? El dinero iraní se devalúa, va perdiendo valor el dinero en Irán. En consecuencia, como se está devaluando el dinero, todo aumenta de precio, aunque en realidad es que simplemente el dinero de la gente vale menos porque se va devaluando, pero lo que ven los iraníes es que todo aumenta de precio, a la vez que su poder adquisitivo disminuye por la inflación. Hay una inflación de un 42% cada 12 meses. Es alto, es muy alto eso, similar a niveles por sobre lo que está ahora Argentina, si no me equivoco, en temas de inflación. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, la gente se levantó molesta, tanto gente de derecha como de izquierda, en contra de esta alza el costo de vida de manera sustancial. Y lo que partió momentáneamente como protesta semipacífica, rápidamente pasó a ser temas más violentos. Y van a ver ahora en pantalla imágenes, no voy a mostrar todas porque estas son las más tranquilitas, no puedo mostrarles otras porque son de tal magnitud que me podrían censurar el canal, pero les voy a mostrar algunas imágenes de lo que ocurrió y quemaron bancos, han quemado oficinas estatales, ha habido ataque a propiedades. Como sabrán, suma y sigue las situaciones que ocurren en estos casos de caos. Y ahí van a ver los videos a continuación.
شاه ایران برگرد ایران ای 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 شاه ایران برگرد ایران پردیس همه بانک‌ها رو تیزه. Bueno, y ahí lo vieron, se quemaron distintos lugares. Ahí no lo entenderán porque es Parsi, lo que, si no me equivoco, lo que están hablando. Pero ahí están llamando a un grupo de personas, y es algo que se ha repetido porque el año pasado, cuando hubieron disturbios, también ocurrió esto. De personas que están llamando al regreso de la dinastía Pahlavi, del regreso del Shah de Irán, la monarquía. ¿Por qué? ¿Por qué quieren el regreso de la monarquía? Porque justamente lo que observamos es que la monarquía, aunque podía ser algo autoritaria, era estable, tenía buena economía, había bajo desempleo, la calidad había ido mejorando, y aunque tuviera ciertas restricciones autoritarias en materias políticas, que tenía también una policía secreta, también era mucho más libre en temas de libertades personales. No había estas obligaciones de vestimenta que tenían las mujeres. Si tú ves imágenes de Irán durante la monarquía en los 70, era muy similar a Estados Unidos. El nivel de desarrollo iba mejorando en materia económica, aunque había molestias por el tema social, donde había restricción de libertades políticas. El tema es cuando derrocaron a la monarquía, se implementó algo que diríamos que es incluso peor, que es un gobierno teocrático y dictatorial por parte de los sacerdotes chiitas del Islam. Y además hay que tomar en cuenta que además de la cantidad de muertos, que va entre 200 y Estados Unidos dice que llega incluso a ser 1000, hay que observar también quién estaría detrás de esto. ¿Es algo espontáneo? En parte. ¿Hay descontento porque subió el precio? Por supuesto. Pero sería ingenuo, como lo he dicho, pensar que los países son islas y no hay participación de otros países. Veamos por un lado un sector. Estados Unidos es enemigo de Irán, lo ha dicho, lo tiene con bloqueo económico y anda constantemente financiando medios para poder rechazar al gobierno iraní, que es una teocracia conservadora de carácter entre corporativista y socialista en su economía. Ellos apoyan mucho a lo que fue la dinastía Pahlavi, que vemos aquí. Y lo que observamos es que ya desde el año pasado, el hijo del último emperador de Irán, que es el actual pretendiente al trono iraní, que se llama Reza Pahlavi, igual que su padre, quiere volver justamente a lo que a su país. Y él habla de que hay que restaurar un sistema democrático y posiblemente dentro de una monarquía constitucional. Y ha aumentado en los últimos años el monarquismo y el empuje del regreso a la monarquía, porque se le asocia con prosperidad económica, seguridad, cierto autoritarismo, y hay una mala imagen de muchos iraníes por eso, pero también con la implementación de valores occidentales en materia de libertades civiles y en materia de vestimenta, de cultura y de tolerancia religiosa. Él ha criticado mucho al gobierno de Irán y llama justamente a que Estados Unidos intervenga en Irán para deponer la República Islámica, que no es más que un estado teocrático. Por otro lado, tenemos que observar cuál ha sido la respuesta del gobierno ante las protestas. El gobierno de Irán, además de haber matado entre 200 y 1000 personas, tal vez más al momento que ocurre esto, por enfrentamiento directo, y ustedes vean la imagen de lo que ocurre en Irán, eso sí es realmente represión policial. Ahí van a ver lo que realmente es. Además han raptado a líderes de las protestas y digamos que luego de desaparecer por unos días y estar siendo interrogados por las autoridades iraníes, aparecen en la televisión estatal de Irán confesando que esto ha sido organizado por países externos, que ellos se arrepienten de todo, que no hay nada malo con el gobierno teocrático de Irán, y a la vez que se observan que están visiblemente afectados en su integridad física, llaman a que se detengan las protestas. Esto es una manera más o menos suave de decir que les hicieron tortura probablemente para obligarlos a confesar cosas que no querían. Es verdad que está interviniendo países externos, probablemente, o sea, siempre que ocurren estas cosas algún país se está aprovechando, no seamos ingenuos tampoco, los países intervienen y las situaciones que ocurren en los distintos países no son islas en particular. No me sorprendería que Estados Unidos tenga cierta mano en los grupos conservadores y de derecha que se están manifestando en contra del gobierno, pero también hay grupos de izquierda. Los manifestantes que son estudiantes de universidades y de las clases media alta y alta se han manifestado llamando a la libertad, pero diciendo que esto es culpa del gobierno neoliberal de Irán. Y yo no llamaría neoliberal a Irán en particular porque ese concepto no existe, y en segundo porque Irán es un gobierno teocrático, ultra tradicionalista,
de mezcla de la religión con el Estado, en la cual la economía ni siquiera es de libre mercado, sino que es una economía que varía entre socialismo en algunas cosas a corporativismo, que es donde el Estado tiene casi un matrimonio con distintas empresas que están asociadas al Estado. Es una situación más o menos así. Pero ellos dicen que es culpa de la derecha y que es neoliberalismo el problema. Por otro lado, ya vieron imágenes de que hay personas marchando que eran contrarias a la República Islámica y el gobierno actual, pero que quieren el regreso de la monarquía. Y es justamente que la derecha de allá, que está oponiéndose a lo que son los sectores gobernantes, sigue el llamado del príncipe exiliado y pretendiente al trono del imperio de Irán, diciendo que tiene que caer la República Islámica y quieren la implementación de un sistema de derecha. Y dicen que el problema es que el gobierno actual de Irán ha sido extremadamente restrictivo con su control respecto a la sociedad, la policía secreta iraní también y los grupos paramilitares que tienen, y que también es culpa del socialismo que han implementado. Por un lado vemos a los de izquierda estudiantiles diciendo que esto es culpa del neoliberalismo, y vemos a gente más de derecha protestando, y que ya vieron una imagen llamando a la monarquía porque dicen que se implementó socialismo, y eso es lo que básicamente ha destruido a la economía de Irán, con sus subsidios, controles de precios, intervención en otros países, subsidios a grupos guerrilleros en distintas partes del Medio Oriente y con su apoyo monetario constante a Palestina. Entonces, ¿cómo irá a terminar esta situación? No sabemos. ¿Puede que se calme? Sí, no es la primera vez que hay protestas masivas en Irán de este tipo. ¿Y qué es lo que puede ocurrir si esto escala? Porque esto es una crisis enorme, que probablemente se derroque si es que ocurre al gobierno de Irán y se va a reemplazar por algo. Si toman poder los grupos de izquierda, vamos a ver la llegada de un gobierno estilo, probablemente algo afín al gobierno chino, tal vez algo estilo venezolano. Si lo derrocan los grupos monarquistas y de derecha, probablemente veamos el regreso de una monarquía que puede ser entre absoluta, con implementación de políticas de derecha, y una secularización forzada de la sociedad iraní para quitar la influencia religiosa y del sacerdocio, o una monarquía constitucional. Es difícil saberlo, lo único que sabemos es que cada vez va aumentando el número de muertos, que hay conflictos constantes, hay confesiones forzosas de líderes de protesta que básicamente los torturaron, y no sabemos cómo esto irá a terminar. Shaking that ass on the floor, bumping and grinding that pole. The way she's grinding that pole, I think I'm losing control. Shaking that ass on the floor, bumping and